posible que en horas quieran aprobar la destrucción? Se están dejando 2 días entre la declaratoria de publicidad y el arranque del debate. Bueno, gracias. Dictamen, por favor, no hay ningún problema. No hay Parlamento abierto. Hay un principio de continuidad institucional. O sea, ustedes dicen, se terminó la... Sí, no, por supuesto que no, los legisladores se terminó la legislatura y entonces ya nadie sabe nada. Por supuesto que no. Hoy tenemos una mesa de debate con 2 figuras políticas muy relevantes, muy importantes en este país, y también con 2 figuras políticas que se prestan a poder debatir, intercambiar ideas. Hay cosas que francamente creo que ya son irreconciliables, pero al menos podemos tener pues la visión de estos 2 Méxicos, de estos 2 rumbos, de estos 2 caminos de país. Le aprecio mucho a la hoy diputada Kenia López Rabadán que nos visite aquí en este espacio, y además después de la sesión de ayer. Kenia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues sí, sin lugar a dudas, un arranque de periodo de sesiones complejo que demuestra, digamos, 2 visiones de país, la visión del gobierno con la mayoría que hoy tiene en el Pleno de la Cámara de Diputados y la visión de la oposición, que evidentemente sigue argumentando que hay una sobrerepresentación del gobierno de Morena y sus aliados, y que en este momento pues el Poder Judicial se tiene que defender. Y está también con nosotros Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena. Hamlet, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis, buenos días a Kenia y a toda la audiencia. Oigan, me gustaría iniciar, y empiezo contigo, Kenia, y después me gustaría conocer tu opinión, Hamlet, con el informe de López Obrador, lo que sucedió ayer. Digo, hay muchísimas cosas que comentar, pero a grosso modo, ¿qué nos deja este sexenio, Kenia? Bueno, sin lugar a dudas, cierra como fue, con una serie de verdades a medias, con una serie de mentiras ominosas. Es impresionante que a mano alzada pregunte el primer mandatario de este país si estás de acuerdo o no con la reforma que él presentó a mano alzada en el Zócalo, en donde muchísima gente ahí hemos argumentado va obligada, otra seguramente por cariño, pero muchísima obligada con pase de lista. Algo que también es impresionante es que piense o que mienta diciendo que estamos mejor que en Dinamarca, es en términos de salud. Es algo terrible, porque si miente y cree que va a engañar al pueblo de México, pues evidentemente está en un gran error. O si supone que sí, efectivamente, en la sierra, en Guerrero, en la Huasteca Potosina, en el norte, o en el sureste, en donde tú quieras, para donde te vayas del país, pues el sistema de salud es mejor que el de Dinamarca. Claramente el presidente ya no tiene los pies en el suelo mexicano y vive en otra realidad. Por supuesto que lo que nosotros creemos desde la oposición es que es un gobierno que lo que efectivamente hizo muy bien, por supuesto, es tratar de dar una realidad que no se vive en nuestro país, que distribuyó recursos públicos a través de los programas sociales, pero que no hizo una buena administración pública, que no hizo que los mexicanos, que las mexicanas pudieran tener seguridad, carreteras, salud, escuelas de calidad. Y bueno, pues cierra lamentablemente como empezó y como fue todo su sexenio. Pero lo que sí tuvo cañón, pues fue votos, ¿no? O sea, y aprobaciones. O 54% de los votos, sí. Que no, digo, no lo de la sobrerepresentación, pero digo, lo pongo aquí nada más porque está en la mesa, pues, hoy veo varias encuestas. Está la de El Financiero, que le da 64%, la de Mitofsky le da 61%, y está publicándose en este momento la de Encol, que le da 75% de aprobación a López Obrador. ¿Qué dices, Hamlet Almaguer, con eso? Pues muy contentos ayer en el Zócalo acompañando al presidente, y la plancha estaba llena de personas con alegría. Por supuesto, con cierta nostalgia ya por el fin del sexenio del presidente López Obrador. Lo primero que me gustaría comentar es: nunca mintió cuando dijo por el bien de todos, primero los pobres. Y es algo que cumplió fehacientemente. Con datos del Banco Mundial, reducción de pobreza en por lo menos 7.1 millones de mexicanas y mexicanos.
del 2019 al 2022. Faltan las cifras del 23 y 24, seguramente se continuó con la reducción. Crecimiento de la clase media de 31.3 a 38.4 millones de mexicanas y mexicanos. Y lo acabo de tuitear, por ahí te arrobé. Entonces, esto pues ya es el cumplimiento de un plan, de un programa de acción, no solamente de un lema de campaña, sino de un esfuerzo colectivo. Y sin garantías mínimas en cuanto a un bienestar económico, no se puede acceder a los derechos. O sea, la pobreza es la principal barrera para acceder a otros derechos. Después de pobreza en estos términos, ya entras a las categorías de carencias, pero lo primero que tienes que resolver es la pobreza. Entonces yo felicito al presidente. Como jalisciense estoy muy agradecido con el presidente por su apoyo para terminar la línea 3 del tren ligero, un proyecto de infraestructura importante. También colaboró el gobierno del estado y él lo reconoció. Y por la construcción de la presa El Zapotillo, que le garantiza agua a la zona metropolitana de Guadalajara por los próximos 40 años. Incluso así lo ha afirmado el propio gobernador del estado, a pesar de las diferencias políticas que existieron. Claro. En estos dos proyectos que son importantes para mi estado, se generaron acuerdos para continuarlos. Entonces, muy agradecido con el presidente de la República. ¿Tú sientes que estamos mejor de lo que estábamos hace 6 años? Sin duda, por la reducción de la pobreza y como jalisciense por estos dos grandes proyectos de infraestructura. ¿Y tú sientes que estábamos mucho peor que hace 6 años, Kenia? A ver, evidentemente no hay seguridad, no hay un sistema de salud como el de Dinamarca, no hay unas escuelas de calidad que permitan que los niños puedan tener un mejor futuro, no hay una infraestructura carretera, no hay condiciones de certeza legal. Estamos en medio de una discusión de si se aplasta, se lastima al Poder Judicial. Hay una obsesión por cooptar todo, no solamente al Ejecutivo que ganaron, digamos, ni al Legislativo con el cual tienen una sobrerepresentación, una hipermayoría que por cierto no tuvieron en las urnas, sino además ahora quieren quedarse con el Poder Judicial, haciendo que jueces, ministros, magistrados le deban el trabajo al siguiente gobierno, con lo que eso implica de subordinación al régimen. Me parece que no estamos mejor, por supuesto que no. Yo lo reitero, hay que hacer un reconocimiento a la dispersión de recursos, pero la dispersión de recursos a través de los programas sociales no son buena administración pública. Tocas un tema interesantísimo que es justamente lo que nos convoca el día de hoy y es la reforma al Poder Judicial. Al parecer mañana empiezan ya votaciones en lo general, en lo particular, probablemente en esta semana esté aprobada. Hay los números que hay, tú insistes, hay una sobrerepresentación, pero bueno, pues fallado está y los diputados han tomado protesta, los números no favorecen en nada a la oposición. ¿Qué ventajas hay con esta reforma al Poder Judicial? Y te lo preguntaría, Hamlet, además conociendo que siempre citas a los autores del derecho romano y te vas allá a las bases de la democracia. ¿Es democrático esto? O sea, sí, claro, con una ultra mega mayoría modificar brutalmente un poder en 4 días. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? Bueno, a mí me gustaría ir al dictamen para poder entrar al fondo del asunto. Respeto mucho las manifestaciones, es un derecho constitucional. Qué bueno que un ministro de la Corte salga a la calle a marchar, quizá por primera vez en su vida. A los estudiantes todo el respeto en que se manifiesten. Pero yo sí quiero compartir con ellos lo que dice el artículo 10º transitorio de esta reforma constitucional. Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Hago un corte. En este primer apartado cubre tanto al Poder Judicial Federal como a los 32 de las entidades federativas. Continúo con la lectura. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral. Hago otro corte. Esto se llama garantía presupuestal. Recordar que esta es una reforma constitucional. Y eso prácticamente no existe. O sea, es una instrucción del constituyente a la Cámara de Diputados Federal y a los congresos locales a que cada año establezcan los recursos necesarios para cubrir esto. Casi en ninguna materia existe garantía presupuestal, reitero.
y te desglosa algunos ejemplos. Pensiones complementarias, apoyos médicos, donde entrarían sus seguros de gastos médicos privados y otras cuestiones, y los fideicomisos, y continúo con la lectura. En los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo. Las condiciones generales de trabajo son un documento anexo que los trabajadores del Poder Judicial Federal y de los estados también han firmado con los consejos de la Judicatura Federal. Entonces, por ejemplo, nos explicaban, un año calendario, obviamente, tiene 12 meses, lo que implica 12 pagos mensuales o 24 pagos quincenales para los mortales. Pero los trabajadores del Poder Judicial Federal reciben 16 meses de pago durante esos 12 meses, porque en sus condiciones generales de trabajo se firmó una prerrogativa que incluye un bono trimestral equivalente a un mes de salario. Entonces nos dijeron, nosotros como secretarios, como actuarios, ganamos 16 meses de salario. Eso no está en la ley, eso está en este documento anexo. Pueden establecer que también se respete lo que dicen las condiciones generales de trabajo, y nosotros dijimos sí. Este párrafo lo llevaron a los foros los líderes sindicales de los trabajadores, y en esos términos lo incluimos, Luis. Entonces es importante que se establezca muy claramente que no estamos vulnerando derechos Creo laborales. que esto es importante, el punto de vista de la lana, y que les van a respetar ahí los derechos laborales, etcétera. Pero algo que argumenta la oposición es algo mucho más profundo, que están eliminando un contrapeso del Ejecutivo, que están quitando derechos a quien esté en desacuerdo de pronto con un régimen que tiene todo el poder. Para muestra, solamente lo pongo en la mesa, pues lo que hizo ayer o antier Sergio Gutiérrez Luna, yendo a denunciar penalmente, que es su derecho, también hay que decirlo, a jueces que interpusieron pues por ahí algunos recursos contra la reforma al Poder Judicial. ¿Qué dices, Kenia, frente a lo que viene con esta reforma? Bueno, Votar a los jueces. Primero que nada decirte, por supuesto, a todos los jóvenes que salieron a marchar el día de ayer, muchas gracias a nombre de todo México. Son jóvenes que deberían estar estudiando y hoy están absolutamente preocupados por el futuro del país. Son jóvenes que tienen en sus manos la posibilidad de exigirle a este régimen tan autoritario que por supuesto no aplaste a otro poder. Es algo inentendible, querido Luis, que tengamos que estar litigando este tema con el gobierno y con la hipermayoría que tienen en el Congreso, cuando muchísimas voces nacionales e internacionales han dicho va a dañar al Poder Judicial y a todo México. Este nacionalismo que reclama que por qué le hacemos caso a Estados Unidos o a Canadá, cuando incluso estos países han dicho no puede haber un aplastamiento de un poder hacia otro, debe de haber seguridad jurídica, debe de haber certeza legal, y entonces salen voces diciendo, es que yo no me voy a dejar mandar por Estados Unidos, por Dios. Estados Unidos y Canadá son nuestros dos mayores socios comerciales. Gracias a las remesas que se reciben de Estados Unidos, es que este país está logrando también salir adelante. Es evidente que a nivel internacional no se ve bien esto que está pasando y que quiere hacer Morena por algo muy elemental. Si no hay legalidad en un país, si no hay Estado de Derecho, si no hay la posibilidad de que tú vayas ante un juez, un magistrado, un ministro, te defiendas y puedas ganar conforme a la ley, obviamente no hay certeza jurídica. ¿Y quién va a venir a invertir a este país? ¿Quién va a sentirse protegido por las leyes? Entonces, lo único que te va a proteger es la cercanía con el gobierno. De verdad que a mí me impresiona cómo los legisladores del régimen no se dan cuenta del daño económico y legal que están haciendo para varias generaciones. Vámonos con ese tema, el daño económico. ¿Qué decir sobre ello? Y ahora sí que no es menor lo que dijo Ken Salazar, lo que dijo el embajador de Canadá, lo que ha dicho el subsecretario del Departamento de Estado norteamericano, lo que señalan los jueces en el organismo internacional ahí en Roma. O sea, si hay una preocupación global, Hamlet, y ahora sí que no nada más es Kenia y el PAN, es una cantidad impresionante de gente que está diciendo aguas con eso. Pues es la protección de intereses económicos, ciertamente, pero me gustaría comentar en este aspecto. Si Morena quisiera tomar el control del Poder Judicial,
sería muy sencillo. La doctora Sheinbaum, presidenta electa, va a tener la oportunidad, en los términos actuales, sin reforma, de designar a 4 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué hablo de designar? Porque en el sistema actual el presidente nomina terna, si el Senado la rechaza, nomina otra terna, si el Senado la vuelve a rechazar, designa directamente, ¿no? Los que quiera. Entonces, si quisiéramos tomar el control de la mayoría desde la Suprema Corte y la propia presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura, porque la persona que preside la Corte preside el Consejo, lo único que tendríamos que hacer es tener paciencia y que la doctora designe 4 ministros más de la Corte. Pero no es el caso. Se busca una reforma profunda. De hecho, en Estados Unidos, Obama, por ejemplo, no se pudo poner de acuerdo con el Senado y designó pocos jueces federales. Allá, el presidente de la República tiene la facultad de nominar jueces de distrito, magistrados de cortes de apelaciones y ministros de la Corte. Los 3 casos son votados por el Senado. Los demócratas no aprovecharon y Trump llegó y designó en su primer mandato más de 230 jueces, magistrados y ministros. Entonces, una opción sería emular el sistema de allá y entonces que la presidenta de la República nomina todo y que el Senado, con esta mayoría de la que habla Kenia, pues le valide los nombramientos. Pero no buscamos ese atajo o esa trampa para tomar el control del Poder Judicial Federal. Buscamos que se democratice y la ciudadanía va a tener la última palabra. Lo único que van a hacer los poderes es nominar. El dictamen tiene más de 100 modificaciones respecto de la iniciativa del presidente. Y una muy importante fue el establecimiento de un comité técnico de evaluación en cada uno de los poderes que van a revisar los perfiles de las personas candidatas para decir si son o no aptos. Porque entiendo que vienen propuestas de la presidencia, del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Es correcto, cada uno de los 3 poderes nomina o propone, pero previo análisis de estos comités técnicos, uno en cada poder. Yo creo que ese filtro va a ser útil y además fue una petición que se realizó durante los foros, Luis. Decía The Economist, creo que este fin de semana, justamente en la edición de este fin de semana, que iba a ser un modelo muy sui generis, comparaba un poco que lo único que era medio similar era como Bolivia a nivel global. Y me llamó la atención, lo platicábamos también aquí, Hamlet, y lo hemos platicado también, Kenia, la cantidad de candidatos a jueces que va a haber, lo decía Rubén Moreira hace poco en Tribuna, pues estamos hablando de 100 candidatos, 50 candidatos, una cosa por el estilo en algún momento. ¿Cómo ven eso en la oposición? De miles, de hecho, ni siquiera de 100. Digo, del que le va a tocar a un votante, pues. Sí, al final son... Yo te diría, primero, evidentemente es un acto populista. Pues esto que quieren hacer es un acto populista lamentable porque a un mexicano no le sirve un juez amigo del poder. Le sirve un juez, magistrado, ministro que conozca la ley y la Constitución, que pueda darte certezas de que su experiencia te va a salvar de algo malo. Es un tema penal, civil, administrativo, mercantil, el que sea. Cuando tú estás ante el Poder Judicial, tú estás luchando por defender, digamos, la parte de legalidad que como mexicano tiene que protegerte. Esto significa una mamá yendo a buscar una pensión alimenticia para sus hijos, por ponerte un ejemplo, o un señor que está en prisión y que no tiene que estarlo. ¿Qué necesita esta mamá o este señor? ¿Qué necesita? Pues un juez que tenga la capacidad de discernir y de decirte, eres o no culpable, tienes o no derecho a qué porcentaje de pensión alimenticia. Eso no necesita una votación, Luis, a México completo. Eso no, esa inteligencia que debe tener un juzgador no necesita pasar por unas urnas, necesita pasar por una escuela, necesita pasar por experiencia, necesita pasar por exámenes de oposición, necesita pasar por todos los tamices, digamos, que permitan tener a las y a los mejores. Esto qué bueno que hablas de la escuela, porque en los foros populismo. En los foros nos pidieron los representantes de las barras de abogados, fue en el foro de Saltillo. Dicen que hay un problema porque cada que llega un nuevo presidente a la Suprema Corte,
hace designaciones de las instituciones clave, digamos, al interior del Poder Judicial Federal, y que ahí está la escuela, y que no tiene, digamos, una continuidad institucional. Entonces, lo que se estableció en el dictamen, a petición de las barras, es que la escuela sea autónoma. Es decir, sería la escuela judicial. Uh-huh. Sería una especie de órgano dentro del Poder Judicial, pero que no dependería del presidente de la Corte, y que podría establecer estos programas educativos, y además, pues no se nace Kenia pone un punto ahí muy interesante, y aquí lo han repetido todos los jueces. Podrá argumentarse desde la 4T que son jueces en contra de la 4T, pero bueno, los jueces que han hablado o con los que hemos tenido oportunidad de platicar han dicho lo mismo. Van a quitar el mérito, o sea, sí, claro, la posibilidad de sacar un examen, y me consta por algunos acercamientos que he tenido con algunos jueces y algunas instituciones, que sí son unos exámenes brutales, o sea, durísimos para poder convertirte en juez. ¿Qué pasa con esos exámenes? No van a premiar la popularidad Hamlet sobre la capacidad. Por eso te hablaba del Comité Técnico de Evaluación, porque ellos van a revisar los perfiles. Que será de la mayoría, que van a poner a sus cuates. La verdad es que van a ser personas que reúnan las características legales, que tengan idoneidad para los cargos. No es una metodología que pueda dar certeza. Y además, hablando de la escuela judicial, esta mayoría que ustedes tienen, lamentablemente lo que va a hacer es que van a estar en la boleta los jueces, magistrados y ministros que quiere el poder. Y eso es los tres poderes de la Unión, no el poder. El poder ejecutivo, y el judicial va a poder hacer su propia lista. El poder legislativo, en el cual pues se hicieron de una mayoría que por cierto no tenían en las urnas, y evidentemente tiene que ver con una carga ideológica que yo diría daña mucho a un poder. Ese debate ya está superado, pero te informo que este país tiene un sistema mixto. Y que primero se juegan diputaciones en 300 distritos uninominales, y ahí el que gana se lleva la diputación. Vimos que no. Y que ya solo, vimos que no, porque y que solo tienen una sobrerepresentación. No, esos son mitos. Eso ya está resuelto tanto por el instituto como por el Tribunal Electoral. Votación. Deberías de ver la sesión de la Sala Superior. Mira, hasta diapositivas les pusieron 54% para guiar de la votación. A todas las personas que tuvieran alguna inquietud sobre cómo se asignan las plurinominales en este país. Y son las mismas reglas de 2015, de 2018, de 2021, de 2024, por supuesto. Si les interesa una reforma, se puede platicar de una reforma, pero en este momento tenemos un sistema mixto. Y cuando el presidente les propuso tener un sistema de representación proporcional pura, tus compañeros en la Cámara de Diputados votaron todos en contra, los de tu bancada. Entonces son víctimas de su propio voto. No les gusta el sistema, pero cuando les pusieron un sistema en espejo, digamos, de la representación, lo rechazaron. Entonces, pues ahí está. Digo, al final, yo lo entiendo, Kenia, lo entiendo, Hamlet, pero pues es que también eso es cosa juzgada. O sea, estuvimos toda la semana pasada, antepasada, viendo todo lo que iba a suceder. Y por eso digo que superado ya. Y es cierto que antes ustedes se quejaban de lo que ahora tienen. Superado no sufrido. Antes ustedes se quejaban de eso y decían el PAN, el PRI, tienen muchos diputados. Ahora la realidad es que con esta conformación, digamos, de Cámara de Diputados y de Senado, es que claramente el poder Morena en el poder va a definir justamente esas listas. Y la realidad, en términos de justicia, es que sí se necesitaba mejorar al Poder Judicial, pero no se necesitaba aplastarlo, y mucho menos hoy no tener garantías de gente inteligente, eficiente, que pueda dar respuesta en las próximas candidaturas para los justiciables, que al final, por cierto, son los más afectados. Vamos a cerrar. Y bueno, esto va a ser difícil poderlo dilucidar en 25 minutos que llevamos en la mesa, pero yo quisiera cerrar preguntando a ambos. Empiezo contigo, Kenia, cierro contigo, Hamlet. ¿Qué México ven en el Poder Judicial que va a cambiar? Porque aceptemos algo, Kenia, hoy día pues va a cambiar, o sea, vendrán discursos y tomarán ahí la tribuna y habrá símbolos políticos, pero pues los números no están. ¿Qué poder judicial ves? ¿Qué México ves? Yo quisiera, de verdad, si es jueces populares, si es Batman, si es quien sea, y nos va a sacar de la bronca de país en la que estamos, de la administración de justicia tan patética que tenemos, de la impunidad al más del 90%, pues adelante, que venga quien sea.
pero no sé si eso va a pasar. ¿Tú qué ves después de que se vote esta reforma y lo que venga para el futuro del país en la justicia mexicana? Bueno, lamentablemente esta será una semana muy triste, una semana negra para este país. Ya han advertido que en esta misma semana se va a aprobar en la Cámara de Diputados y pasará al Senado de la República. El día de ayer, 1 de septiembre, ya le dieron publicidad al dictamen. El día de mañana, 3 de septiembre, intentarán votarlo en lo particular y el miércoles 4 de septiembre harán la votación en lo general en es la al revés. Cámara. Primero se vota en lo general y luego se vota en lo particular. En la Cámara de Diputados. Eso significa claramente que vamos a tener una semana muy compleja, vamos a tener una semana en donde hay dos visiones de país. ¿Qué quiere el presidente de la República? Y evidentemente que está siendo acompañado por la siguiente administración. Esta reforma, que en estricto sentido, nosotros lo hemos dicho públicamente, no va a ser una reforma que le dé justicia a los mexicanos, va a ser una reforma que genere incertidumbre de entrada por la falta de experiencia de los legisladores. Segundo, vamos a tener, por supuesto, un debate álgido, sin lugar a dudas polarizado. Es obvio que lamentablemente no van a detener esta maquinaria que ya han echado a andar el día de ayer, que se avisora. Se avisora un problema económico terrible, se avisora que no haya certeza legal en nuestro país, se avisora que la gente que tenía la intención de invertir en México lamentablemente va a dejar de hacerlo y sobre todo se avisora que los que menos tienen en este país, que son los que lamentablemente en muchas ocasiones están de manera injusta en una prisión o esperando una pensión alimenticia, en esta lógica pues no van a tener jueces, magistrados o ministros de calidad. Lo que van a tener es una subordinación al régimen que, entre otras cosas, lo que genera es populismo y menos certeza para vivir mejor en este país. Kenia López Rabadán, gracias Kenia, con toda la admiración y con todo el cariño. Gracias siempre por estar aquí con nosotros, con la misma admiración, mismo cariño también. Hamlet Almaguer, ¿qué ves? Porque yo veo aquí el día y la noche, o sea, un escenario sumamente catastrófico y me imagino que un escenario pues cuasi utópico. ¿Qué ven ustedes? Muchas gracias, Luis. Bueno, primero aclararle a la audiencia porque se puede prestar a confusiones. Primero se vota en lo general y después en lo particular. Es importante. Mira, un incidente de reconocimiento de inocencia en un tribunal colegiado de circuito se lleva 435 días. Un procedimiento de extradición en un juzgado de distrito, 2,763 días. Una contradicción de criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 330 días. Un amparo en revisión en materia administrativa, 1,903 días. Un procedimiento de responsabilidades, cuando alguien incurre en una infracción y trabaja para la Suprema Corte, 1,183 días. Un recurso de revisión, 1,086. Una controversia constitucional, 327. Un amparo directo en revisión, 365. Son algunos de los ejemplos. Una acción de inconstitucionalidad, 449 días. Y estas no son cifras propias, son del INEGI. Ahorita las vamos a subir a X, que veo que urge ya una reforma al Poder Judicial, que se hicieron más de 100 modificaciones al dictamen. Es un dictamen que garantiza paridad, que da independencia a la escuela judicial, que establece controles para las designaciones, y nosotros tenemos confianza en que esto va a avanzar. Con debate, se va a permitir que la oposición se desahogue, que presente todas las reservas. No, digo, ya sería el colmo que no, o sea, no, pues es un derecho, ¿no? También no manches. ¡Qué soberbia! No, es que lo quiero aclarar, porque hemos sido muy cuidadosos de las formas. Es un parlamento, es que ellos va a hablar. Sí, pero tienen derecho a eso, ¿no? O sea, no se los puedes quitar. Pero más allá, mira, en la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, o sea, déjame terminar. Lo estoy diciendo porque ustedes siempre van con las formas a la Suprema Corte. Entonces, yo quiero aclarar que se ha sido muy cuidadoso. En la comisión, por ejemplo, en la sesión donde se discute en lo particular, Juan Ramiro Robledo, presidente de la comisión, voltea y le pregunta a la oposición: ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguien más tiene una reserva que presentar? Legal. Para reconfirmar que ya se había agotado el debate. Sí, y van a hacerse todas las rondas que se tengan que hacer.
se dejó pasar tiempo entre la declaratoria de publicidad y el inicio del debate. Por eso no lo aprobaron en un día, sino en 5. El 80% de los diputados no conoce el dictamen. Ojalá es que un lo dictamen lean. de 400 páginas. No, tienen son 284. Tienen horas. Ni lo ha revisado, son 284. Horas de legisladores. No son 400, son 284. Déjame cerrar. Me llamó la atención lo que decías porque comparas los tiempos y yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí es lenta la justicia, tortuguismo, impunidad, laberíntico, lo que tú quieras. Pero me suena de pronto a juicio sumario, oye. No, porque se da un tiempo. amparo contra el gobierno, ¡pum! Fallamos a favor del gobierno. ¿En cuánto? En 2 días. No, Luis, porque si quisiéramos eso, pues ya te dije, o sea, la doctora Sheinbaum podría esperar y hacer las 4 designaciones de ministros de la Corte. No es lo que queremos, no queremos el control del Tú ves un mejor país, tú ves un país muy supuesto. catastrófico, Kenia. Entonces, bueno, pues ahí están los dos puntos, las 2 visiones. Gracias, Hamlet. Muchas gracias. Kenia, gracias. 284 ¿Ves? Ya son páginas 400, que no han leído Pues los diputados. Mira, ni te sabes el proceso, ni sabes cuántas páginas tiene el dictamen. 284 páginas que Por no eso, han es lo leído que yo los dije. diputados porque tienen horas. Es lo que horas. yo dije, son 284 páginas. ¿Cómo es posible que en horas quieran aprobar la destrucción? No, se están dejando 2 días del entre la poder? declaratoria de publicidad y el arranque del debate. Bueno, gracias. No puedes leer 284 páginas en 2 días. El 80% de los legisladores, Hamlet. Pero tú. No han, claro, yo lo conozco, yo vengo de ser senadora. No sabes ni cuántas páginas tiene. 284 ¿Cómo lo vas a conocer? páginas. Dijiste aquí que tenía 400 y te bueno, dije son dejemos, 284, da igual. O sea. Bueno, lo conozco, pero no sé ni cuántas páginas tiene. No puede ser que digan que están entendiendo el desastre que están haciendo. Con mucho tus gusto diputados. Les explicamos en qué consiste el dictamen, por favor, no hay ningún problema. No hay parlamento abierto. No hay un principio de continuidad institucional. O sea, ustedes dicen, se terminó continuidad. Sí, no, por supuesto que no, los legisladores están se terminó entrando. la legislatura y entonces ya nadie sabe nada. Por supuesto que no. No lo Se pueden consultar los videos, están ahí, las discusiones fueron públicas. Bueno, además lo tienen votado hasta en las comisiones del anterior. Que los nuevos diputados tendrían que leer. Te apuesto a que muchos de los diputados vieron los videos, estuvieron en los foros. Personas a las que van a había decenas y decenas de legisladores electos en los foros de Parlamento Abierto. Desde que fueron jueces, electos, ni los magistrados acudiendo. en esta nueva legislatura que tiene horas. Kenia. Estamos a 2 de septiembre. Los diputados entraron ayer. De usar el ChatGPT. Que se pongan a leer. Kenia. Qué manera de destruir al Poder Judicial, de verdad. Qué manera de destruir. ¿Ustedes qué opinan? 5571-131337, 5571-131337. Qué soberbia tan grande viene en la 4T. Bienvenidos a México, Venezuela, eso es lo que va a pasar. Leer es una cosa, analizar es lo importante. ¿Cómo les dan tan poco tiempo para un dictamen de 300 páginas? Bueno, ya aquí lo redondearon en 300. 200 eso es más acertado. Está bien. Es mentira lo que dicen. Mi esposo trabaja en el Poder Judicial en materia administrativa, es secretario y por una semana le piden 5 proyectos de sentencia. Si hay rezago, pero no son de 1900 días, no inventen. Es el INEGI. Son datos del INEGI, cito aquí Hamlet. Bueno, pues ahora sí que ya se reventó aquí el WhatsApp. Me tengo que ir a una breve pausa. Nada más para esta persona que escribió. Cada 100,000 habitantes se necesitaría 65 jueces. En México solo tenemos 4. Se necesitan más jueces. ¿Tú sí estás de acuerdo en eso? Lo he dicho en esta mesa. En lugar de hacer que haya más jueces, en lugar de hacer que haya más presupuesto, en lugar de fortalecer al Poder Judicial, lo que quieren es aplastarlo. Oye, pero digo, al menos hay aquí una coincidencia. Solo en MBS pasa. Escuche esto, hay una coincidencia. Sí. ¿Tú estás a favor de más jueces? Sin lugar a dudas se necesitan. Y te voy a decir por qué. Si no los están proponiendo, lo que están queriendo federal, es cortar a los que hay. Toda la justicia federal en mi estado está en la zona metropolitana de Guadalajara. No hay juez federal, no hay juez de distrito en Puerto Vallarta, siendo una ciudad tan importante. Ni en otros municipios que tienen más de 100,000 habitantes, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, no hay jueces federales. ¿Quieres un procedimiento de revisión o de amparo? Tienes que ir a la zona metropolitana de Guadalajara. Pues por supuesto que no. Tenemos que irnos a una pausa. Gracias, Kenia. Populismo. Gracias, Hamlet. Abrazo.